Buenas tardes para todos. Iniciamos como preparación para la celebración de la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dispuestos a reconocer nuestras múltiples faltas, le pedimos perdón al Señor y nos acogemos a su divina misericordia. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, así como os lo suplico, así espero y confío que por vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me haréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria de la Santísima Trinidad, por el Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros y diáconos, por todo nuestro clero diocesano en casa de Monseñor José Roberto, por el Padre Rodrigo y el Padre Saúl, párroco y vicario de este templo, por todos los movimientos, grupos apostólicos, Servidor de María, Emaús, Lazos de Amor Mariano. Muy especialmente nos acogemos, Señor, al apostolado del sábado, el encuentro con los jóvenes, un día con Don Bosco, para que el Señor ilumine las conciencias de los jóvenes y sepamos acogerlos como son jóvenes. Por los enfermos, agonizantes, encarcelados, por las benditas almas del purgatorio, por todos aquellos que nos piden esta oración y se acogen a ella, por nuestras familias, necesidades, por aquellas familias que se están acabando, por el fin del aborto, la eutanasia, por el fin de la ideología de género, por todos aquellos, nuestros dirigentes, gobernantes, para que rijan nuestra patria conforme a la voluntad de Dios, por todos aquellos que nos piden esta sencilla oración y se acogen a ella, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de nuestro Señor Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio luminoso es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de los cielos, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El cuarto misterio luminoso es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y alabado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Veneremos noche y día a nuestra Madre Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad.
El quinto y último misterio luminoso es la institución de la Santa Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Por las intenciones del Sumo Pontífice y para pedirles indulgencias por el rezo del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concede el Señor el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nos encomendamos a Nuestra Señora pidiendo aquella gracia tan especial que tanto necesitamos.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos disponemos a vivir la Santa Misa.
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a la Santa Misa en este jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico. Ya escuchábamos las intenciones comunitarias para esta liturgia y también oramos en sufragio por Eduardo González Viera, intención de su esposa y familia. Vamos a pedir al Señor humildemente que perdone nuestros pecados, que tenga misericordia de todos nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidín,
Llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. El Señor le dijo: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor dijo a Moisés: vuelve a tu pueblo y purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender
mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hay una expresión al final de la primera lectura que para mí recoge todo el sentido del texto. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. ¿Qué significa? La montaña es el signo de la contemplación. La montaña es, en la Escritura Santa, el modo, el método y el camino del ascenso para contemplar a Dios y santificarse. Todo el texto está rodeado de detalles. La solemnidad de una teofanía, es decir, una teofanía es una manifestación de Dios. Y la narración la pone esa manifestación en medio de signos, truenos, relámpagos, una densa nube sobre la montaña, el sonido de la trompeta. Es decir, antecede a esa manifestación de Dios un grupo de signos que están diciendo, aquí hay alguien muy especial, alguien que se merece de nuestra parte lo mejor, la atención completa, la escucha atenta. Entonces miren cómo al final, cuando se nos dice que el Señor llama a Moisés allá a la cima de la montaña, es para indicarnos que ese Moisés, ese gran caudillo de Israel, está siendo configurado por Dios de tal manera que se vuelva un signo de santidad. Ustedes van a escuchar más adelante cómo cuando él sube al Sinaí para recibir los mandamientos, al bajar su rostro resplandecía y dice el texto que tenía que echarse un velo para cubrirse la cara. Es la manera de decir, quien está cerca de Dios se vuelve luminoso. Por eso, en algunas de las cartas del Nuevo Testamento, cuando se habla de los cristianos, se habla de los santos. Entonces los santos son los bautizados. ¿Y por qué? Porque al bautismo antiguamente también se le llamaba el sacramento de la iluminación. Y a los bautizados se les puede llamar, escuchen esta palabra, fotismos de luz, iluminados. Eso es un bautizado. Eso tendríamos que ser nosotros siempre para los demás, luminosos, claros, un resplandor de la presencia de Dios. Ahora que vamos a administrar el sacramento de la confirmación a Wilson, eso es lo que indica también, no solamente por el matrimonio, sino porque es recibir el don de Dios para comunicarlo. Por eso el texto del Evangelio, de alguna manera, es un reproche ante la pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Quiénes están preguntando? Los discípulos. ¿A quién les habla en parábolas? A los fariseos, a los escribas.
Se supone que son los entendidos, los que conocen el Antiguo Testamento, los expertos en la palabra de Yahvé. Pero Jesús les cita un texto de Isaías en síntesis diciéndoles: han recibido, pero no han querido recibir. Se les ha predicado en vano. O sea, es duro, porque les está diciendo cerrados de mente y corazón para aceptar realmente la presencia de Dios. Es que miren el problema. No es meramente el cumplimiento de normas lo que a mí me va santificando. La norma es necesaria, y si no, no habría mandamientos o una disciplina en la iglesia. Pero si eso está vacío de espíritu, nos volvemos fariseos, observantes sin la fuerza del amor. Miren ustedes una expresión rara de las que cita Jesús en el Evangelio: entender con el corazón. Uno supondría que el entendimiento es por la razón, el cerebro, el raciocinio. Aquí se está haciendo referencia precisamente a que si no hay una intimidad con el Señor, aquí una vida interior profunda, orante, no se llega a comprender el gran misterio de Dios. No vamos a llegar a la montaña. Entonces, hay una clarísima invitación. Nuestra vida tiene que ser una vida iluminada, orante, contemplativa. Eso tiene que ser un cristiano. Y entre más entre más nos adentramos en el conocimiento del Señor, más luz tendría que salir de nuestra vida. El testimonio, la palabra, el modo de comportarnos, de relacionarnos con los demás, de irnos purificando, de ir sacando de nuestra vida lo mejor. Como comentábamos ayer con esa bella parábola del sembrador, salió el sembrador a sembrar. Y es que el Señor ha sembrado en todos tantos dones. Eso es lo que hay que hacer florecer para glorificarlo y servir a los demás. Es muy importante que tengamos en cuenta el sentido, y vuelvo al inicio, de la montaña. Hay un texto antiguo que se llama montaña de contemplación. Cuando usted está en la montaña, usted contempla, mira abajo, puede observar el panorama, puede divisar, contemplar, mirar, admirarse. Esa es la vida ascendente, la vida espiritual. ¿Y saben cuál es el mejor camino para llegar a esa montaña de contemplación? El camino de la Eucaristía. Un sacerdote decía que la Eucaristía es la montaña por donde se llega a la contemplación del Dios amor. Que el Señor nos permita, como a Moisés, subir, ser llamados por Él a la montaña para contemplarlo, amarlo y comunicarlo. Amén. Vamos entonces en este momento a participar del rito del Santo Sacramento de la Confirmación que vamos a conferir a Wilson Cuadros Barón. Tengan la bondad de ponerse de pie y junto con él vamos a hacer la profesión de nuestra fe. El padrino también, acérquese, por favor. Ustedes
renuncian a Satanás, fuente y autor de todo pecado y maldad. Sí, renuncio. Ustedes renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Ustedes renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Sí, renuncio. Ustedes creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Ustedes creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se le da a este hermano nuestro de manera excelente como a los apóstoles en el día de Pentecostés. Sí, creo. Ustedes creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Digamos todos: un solo Señor, Un solo Señor, una sola fe, una sola fe, un solo bautismo, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. un solo Dios y Padre. Venga, Luis. Vamos a hacer enseguida, apague el cirio, la imposición de las manos. Es uno de los primeros momentos del rito de la confirmación. Por eso yo los invito a todos que oremos especialmente por este hermano nuestro, Wilson, bautizado, para que el Espíritu Santo lo confirme con la abundancia de sus dones y confortado con esta santa unción, lo perfeccione en su configuración a Cristo, Hijo de Dios. Oremos en silencio. Póngase de rodillas usted. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has dado nueva vida del agua y del Espíritu Santo a este Hijo tuyo, librándolo del pecado. Envía ahora sobre él el Espíritu Santo Paráclito. Concede el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalo del espíritu de tu temor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Puede ponerse de pie. Cristo se será libre y lo lleva a ese favor. Suba aquí y se va a parar así mirándome de frente. Y usted se hace aquí al lado y le pone la mano derecha en el hombro derecho. Entonces yo lo confirmo, usted me responde amén. Y cuando lo salude con la paz y con el espíritu. Ahí tapa la cámara. Wilson,
Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz contigo. La paz. Señor les bendiga. Van allá al lugar donde estaban. A Dios Padre, fuente y origen de todo bien, dirigimos hoy nuestra oración con actitud de agradecimiento, porque Él siempre nos escucha y sabe lo que necesitamos. Digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que celebre siempre la Eucaristía como acción de gracias al Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que entregan su vida al servicio gratuito de los demás, para que experimenten el gozo de saber que Dios mira sus obras y algún día los recompense generosamente, oremos. Escúchanos, Señor. Por los pobres, para que descubran que son bienaventurados y crezcan en una actitud agradecida a Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que la palabra de Dios que escuchamos y la participación en la mesa del Señor nos hagan crecer en la alabanza y en la gratitud a Dios y nos enseñe a ser agradecidos con los que nos hacen el bien, oremos. Escúchanos, Señor. Por todas las intenciones enunciadas, por el eterno descanso de Eduardo González Viera y por la vida de Wilson, quien ha sido confirmado, oremos. Escúchanos, Señor. Acoge benigno nuestra acción de gracias por todos los bienes que de ti continuamente recibimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Señor, aquí me tienes con todo lo que soy, con mis defectos y virtudes y con mis ganas de vivir. Señor, aquí me tienes, indícame qué debo hacer. Hoy quiero comenzar mi vida, hoy quiero volver a nacer. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesta a caminar, nacer toda mi vida, vivir contigo, mi Señor. Señor, en tu camino yo quiero siempre caminar, seguir siempre contigo, contigo hasta el final. Señor, en tu camino me quiero dar a los demás, con alegría y esperanza, ser instrumento de tu paz. Toma mi vida entera
y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesta a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mí para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido, y te pedimos, suplicantes, que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin méritos nuestros nos concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues, aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Eduardo González Viera y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias. Confírmanos de tal manera con los dones de tu poder y de tu gozo que te sirvamos devotamente y merezcamos conseguir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos entonces la adoración eucarística.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti murió? Señor, acepta nuestra acción de gracias por tu misterio, por tu presencia, por todo lo que nos das para llegar a ti, a la cima de la montaña de la fe. Gracias porque nos das en la fe un corazón para entender, porque nos ayudas de muchas maneras a acercarnos a ti para que te amemos, te sigamos, te anunciemos. Pero también, Señor, sabes que esta es la tarde en la cual con humildad venimos a entregarte aquí nuestras necesidades, intenciones, preocupaciones, anhelos. La súplica también por el perdón de nuestros pecados. A adorar por los que no lo hacen. A suplicar por quienes piden nuestra plegaria. A decirte, Señor, cuida a tu iglesia, a tu pueblo santo, al Papa, a nuestro obispo, a los sacerdotes, a las religiosas, a todos nosotros los bautizados, la familia tuya, familia de Dios. Señor, te presentamos en este momento, en el silencio, nuestras necesidades. Háblame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Háblame al oído que despierte y yo como Samuel responderé:
Si útil puedo serte hasta la muerte, ordena lo que quieras, yo lo haré. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Los invito a todos para que en este momento, con fervor, con humildad, le pidamos al Señor por la Jornada Mundial de la Juventud, que empezará la próxima semana. Hay presencia de jóvenes de la diócesis de Buga, algunos sacerdotes también, para que sea de verdad una jornada de donde salgan muchas luces para las nuevas generaciones, que reciban la antorcha de la fe y la comuniquen al mundo, que de allí salgan muchas vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimoniales. Oremos por ellos. Pidamos por los jóvenes de la diócesis, por los muchachos que sirven aquí en la catedral, por los retiros que se aproximan, el de niños, Semillitas de Maús, y también el de jóvenes, Revolución Juvenil. Señor, te entregamos todo este esfuerzo pastoral que se hace en esta parroquia, que tantos laicos con cariño y generosidad quieren así servirte, amarte y glorificarte. Atrae a muchos, Señor, hacia ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prested fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo,
que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Dispongámonos para recibir la bendición eucarística. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Quiero invitarlos para el sábado, si Dios quiere. Vamos a tener durante el día una jornada para los jóvenes aquí en la casa de pastoral de la parroquia. Y por la noche, después de la misa de 6:30, una vigilia, un rato de oración. Están todos cordialmente invitados. Y el martes, que es 1 de agosto, empezamos los talleres de oración y vida, un camino para aprender a contemplar, a orar. Invitados.
Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche. Gracias, Padre, lo mismo. Continuamos con el crecimiento de Emaús. María, tú eres madre de los que hemos dejado padre y madre por seguir la llamada del Señor. Ayúdanos, oh Madre, a llevar a los hombres el mensaje de tu Hijo Redentor.